Bueno, a ver, he tenido un pequeño problema técnico que creo que ya he solucionado. Dejadme un segundo para comprobar si en el link que generé, un segundito, contenido directo. Ah, sí, vale. Vamos a ver. Solo un segundo para advertir aquí. A ver, entrar en el canal porque por aquí no puedo entrar yo con la cámara. Vale. Bueno, vamos a ver si ya funciona. Un segundito. A ver. Vale, creo que ya está todo solucionado. Bueno, muy buenas noches a todos. Creo que lo diré después, pero si conocéis a algún youtuber en Madrid, pues le agradeceré si se pone en contacto conmigo a través del teléfono que he puesto en la descripción para ayudarme a resolver algunos problemas técnicos que yo no soy muy ducho en estas cosas. Entonces, si alguien conoce a algún youtuber en España y mejor en Madrid, pues mejor que lo ponga en contacto conmigo para que me resuelva algunas dudas. Muy buenas noches a todos. Ya veo que ahora mismo estamos 214 personas y bueno, pues voy a pasar a las preguntas. Este es sobre libros. Vamos a ver. Hola, querido padre Fortea, ¿cómo está usted? Soy José Francisco de Pedro y vivo en Santa Fe, Argentina. Yo soy un ávido lector de sus libros y de su blog y quería hacer una pregunta respecto a esa faceta suya de escritor. Me gustaría que nos haga una semblanza de la personalidad y de las virtudes y los defectos de San Pablo, ya que usted escribió un libro sobre el santo. ¿Cuál es su libro favorito de los que ha escrito? Y también, ¿qué proyecto de libro, de novela tiene previsto publicar o escribir? Muchas gracias, un abrazo enorme y que Dios le bendiga. Muy bien, pues querido lector de Argentina, virtudes y defectos de San Pablo. La figura de San Pablo nos está más oculta de lo que creemos los que leemos la Biblia, porque tenemos unos cuantos rasgos en Hechos de los Apóstoles, en las cartas,
A través de las cartas podemos conocer muchas cosas de San Pablo, por supuesto, pero lo más profundo probablemente se nos escapa. Lo más profundo, su relación con Dios, probablemente él no quiso comentarla. Podemos deducir muchas cosas a través de las cartas, con el complemento de Hechos de los Apóstoles. Pero hubiera sido muy bonito el que San Pablo en una carta hubiera dicho: ¿cuál es mi relación con Dios? Pero no lo hizo. ¿Cuál es mi tiempo de oración? ¿Qué sacrificios hago? ¿O ayunos? ¿Cuál es mi horario desde que me levanto? Sabemos mucho, pero es como un iceberg que si lo conociéramos entero, diríamos, pero si sabíamos muy poco, muy poco. Desde luego, fue un hombre inasequible al desaliento, muy trabajador, que lo flagelaron, que lo encarcelaron, que lo apedrearon, que sufrió naufragios, etc. Y él seguía. El mayor defecto: se percibe en las cartas un hombre con carácter, que se enfada y un poquito autoritario. Eso se ve en varios rasgos que no me voy a detener ahora, pero se ve un hombre con carácter y algunas veces se nota como el enfado. Yo creo que era un hombre místico de una virtud grandísima, pero a veces, cuando era seminarista, me escandalizaba un poco porque decía, pero si aquí parece que es un poquito soberbio. Y lo excusaba. Bueno, si reunimos todos los pasajes en que parece un poquito soberbio, tampoco yo me atrevería a decir que a lo mejor no pecó un poco de soberbia. Porque sí, yo lo excusaba, decía, bueno, dirá esto por esta razón, con esta buena intención, pero quizás Dios ha querido permitir, pues eso, que sea un gran santo, que tenga grandísimas virtudes, pero al mismo tiempo algún pequeño defecto. Desde luego, como buen judío, las mujeres no existen. Las mujeres están ahí para ayudar. Es verdad que él creía que su alma podía llegar a ser tan santa o más que la de los varones. Por supuesto, eso está fuera de toda duda. Él tenía muy claro que la virtud dependía de la libertad. Pero las mujeres para San Pablo están solo para ayudar. Y además dice que se callen, porque los otros sí que colaboraban, intervenían, daban sus puntos de vista en las comunidades, pero a las mujeres les dice que se callen, así de claro. Y además que se pongan velo. Algunas ya empezaban a no llevar velo, pues él no quiere eso. Allí vemos, Dios quiso permitir que ese hombre que era un ascua ardiente de amor a Dios, pero las mujeres tenían que llevar velo. Cuando ya era algo que en esa sociedad no siempre se llevaba, sobre todo por parte de las romanas. Las griegas, curiosamente, vivían en una sociedad más machista que las romanas, curiosamente, tanto en las vestiduras como en las costumbres. Pues sí, es llamativo ese detalle. Las mujeres. También el tema de los esclavos. ¿Por qué San Pablo no dijo alguna palabra de consuelo, alguna palabra amorosa hacia los esclavos? Pues sí, no lo voy a justificar. San Pablo era un hombre de su tiempo.
podía entender yo que él no quisiera en ese momento abordar el tema de la esclavitud, pero podía haber dicho alguna palabra, cualquier consuelo que hubiera dejado por escrito, se hubiera leído a través de todos los siglos. Y sin embargo, la única vez que habla de los esclavos, pues les dice que obedezcan, les dice que sean queridos. Es verdad que también dirá que les traten bien, etc. Aquí se ve que los prejuicios permanecen a pesar de la gracia. Pero la virtud del amor, el amor, ese amor ardiente que lleva a ir a los confines del mundo. Me preguntabas cuál es mi libro favorito. Bueno, mi libro favorito de teología es sin duda Las leyes del infierno. Yo creo que es el más profundo, en el que digo cosas maduras ya sobre el tema de la condenación eterna. Otros libros yo creo que han sido más preparación, han sido más el fundamento, pero aquí ya se despliega toda mi doctrina teológica acerca de cómo entiendo yo la condenación eterna. De mis novelas yo le tengo un inmenso cariño a Cuando amanezca la ira, sobre las plagas de Moisés. Un inmenso cariño. Bien, ¿y en qué estoy trabajando ahora para acabar con tu pregunta? Pues estaba repasando un libro de consejos a los obispos. Lo escribí cuando era muy joven, había sido secretario de mi obispo, y lleno más de entusiasmo y cándido fervor, se me ocurrió escribir esa obrita corta, aunque mi conocimiento era muy pequeño. Pero no me ha desagradado esa obra, que es sencilla, muy sencilla, no digo nada especial, porque allí veo el alma de aquel jovencísimo seminarista que fue secretario del obispo durante un curso académico. En eso estoy trabajando ahora. Muy bien, vamos a ver. Tenía una pregunta que me ha enviado una persona de Monzón. Yo soy de Barbastro y eso está al lado. Entonces, no me enviéis más preguntas porque ya tengo más, ya no voy a poder contestar más que las que hay ya. Ya hay una lista muy larga de preguntas. Así que no me enviéis más preguntas porque con las que ahora mismo hay ya tengo para todo el rato que voy a hablar. Voy a poner este audio de una pregunta de una persona de Barbastro, de Monzón, perdón, que está al lado de donde yo soy. Vamos a ver. Buenas noches, Padre Fortea. Le hablo desde Monzón. Me interesa mucho saber su opinión sobre la cruz del Papa. He oído y he leído que tiene símbolos masónicos, pero dada la gravedad de estas afirmaciones, yo me quedo más tranquila si usted nos explica qué significado tiene. Muchas gracias. Sí, además ella me ha enviado aquí una foto muy bien explicada de la cruz del Papa. Bien, las cruces de los obispos es tradición que no llevan al crucificado. Es una tradición. Después se le ha dado una explicación, que era para mostrar que el obispo lleva su propia cruz, los sufrimientos de la diócesis. Bien, la realidad auténtica de por qué no hay crucificado en las cruces de los obispos es solamente la tradición. Empezó esa costumbre y ya siguió. No hay una razón en profundidad. Tampoco está prohibido. La cruz del Papa. Yo lo examino y creo que algo conozco de iconografía y no veo nada de lo que le han acusado a esta cruz. Tiene la paloma del Espíritu Santo,
en lo más alto, pero enseguida algún malicioso lo interpretó como un pájaro cayendo y un sentido ocultista. No, cualquiera lo ve y es la típica representación del Espíritu Santo. Fijaos qué retorcimiento. Después se ve al buen pastor, pero representado al modo de los sarcófagos de los primeros cristianos, de los siglos III sobre todo y IV. Cualquiera que conozca esos sarcófagos es una reproducción. Se representaba al buen pastor de esta manera que el Papa lleva en su cruz. Y detrás de él, en el palo, pues hay un rebaño de ovejas. Lo que pasa es que aquí algún malicioso cree ver que yo de verdad solo veo ovejas y miro todo lo que hay aquí, pues cree ver cerdos y cabras y dice que eso no pertenece al rebaño de Dios, dándole unos sentidos retorcidos. Después critica incluso los ojos y el gesto del buen pastor. Bueno, yo no veo ese sentido que él le da, veo un rostro normal. Después, el buen pastor en la cruz que lleva el Papa lleva los brazos cruzados porque lleva la oveja encima y la lleva así. Bueno, así se representaba al buen pastor por parte de los primeros cristianos. No tiene un sentido especial, se puede llevar así, se puede llevar así. Pero ustedes prueben a ponerse un peso grande así y así. Y cuando se lleva mucho rato, uno se descansa. Los que reprodujeron la imagen del buen pastor sabían que a veces cambiar de posición permite descansar los brazos. Esta postura de llevar una oveja sobre los brazos tiene la ventaja de que se pegan más los brazos al pecho que si uno lo lleva así. Lleven ustedes un peso un rato y verán que es más cómodo llevarlo así que no así. Hagan la prueba. Y un momento no, pero cuando ya se lleva un rato, cuanto más pegado al pecho, se lleva menos en vilo el peso. Con lo cual el gesto de llevar los brazos cruzados no tiene nada de esotérico. Los que hicieron los sarcófagos sabían que era así y así lo pusieron. Además de que era mucho más sencillo en piedra representar al buen pastor llevando a la oveja cogida de las patas así, sobre el cuello, en la parte de atrás, que no así, que es más difícil. Bueno, le han dado a todo sentidos muy raros, muy raros. La gente rara hace interpretaciones raras. Y después, incluso hasta en la orientación de las piernas y los pies, en la representación de piedra de los sarcófagos, trata de ver otro sentido. Porque él dice que caminan en dirección opuesta al cuerpo. Bueno, aquí ya esto es retorcer todo de un modo increíble, increíble. Bien, yo personalmente pienso que ha retorcido todo de un modo innatural. Es una iconografía normal, no tiene nada de raro. Es de los primeros cristianos. Jesús como el buen pastor. Bueno, malicia y nada más que malicia. No creo que haya mucho que explicar. Vamos a la siguiente pregunta. Padre Fortea, muy buenas noches. Un saludo desde Colombia. Permítame hacerle una pregunta sobre una cuestión histórica. ¿Por qué si los protestantes consideran que es la fe la que salva y no las obras, entonces por qué a lo largo de la historia ha habido comunidades puritanas tan duras con la conducta de sus miembros? Un saludo y le deseo una pronta recuperación. Sí, tienes razón, tienes razón. Si uno está totalmente convencido de que es la fe la que salva, una conclusión lógica sería confiar más en la fe, no detenerse tanto en imponer una conducta como la que intentaron hacer los puritanos. Tienes razón.
Yo veo que los evangélicos de nuestra época, en general, siempre puede haber algún pastor loco, como hay curas malos, eso está claro. Por eso digo en general, pero los evangélicos tienen hoy día una postura muy mesurada, muy distinta de la de los calvinistas o la de los puritanos de Nueva Inglaterra. En ese sentido, veo que ha habido una evolución respecto a esas posturas extremistas que hubo en varias facciones en el siglo XVI, y la postura que tienen es mesurada. Y es verdad que aunque crean que es la fe la que salva, cosa que es verdad, lo dice San Pablo, pero la relación fe-obras en la práctica sigue toda la enseñanza de la Biblia. De manera que no lo veo muy criticable. Y no solo no me lo parece a mí, sino que además se firmó un documento entre la Federación de Iglesias Luteranas y la Iglesia Católica sobre el tema de la fe y las obras, y nos pusimos de acuerdo. ¿Por qué nos pusimos de acuerdo? Porque realmente la doctrina sobre la fe y las obras que tiene la Iglesia Católica es la de la Sagrada Escritura. Es la de la Sagrada Escritura. Por eso no veo tan criticable en general las predicaciones de los evangélicos. Es cierto que como reminiscencia de doctrinas del siglo XVI puede haber un desprecio de las obras en algunos predicadores. Del mismo modo que en algunos sacerdotes católicos, yo soy sacerdote católico para que nadie lo dude, como Lutero insistió tanto en la fe, puede haber una cierta aprensión a hablar de la salvación por la fe. Lutero, en ese sentido, con su forma de entender la carta a los romanos, hizo un daño a los dos, tanto a los católicos, que van a sentir aprensión a declarar que es la fe la que nos salva, como a los evangélicos, que van a tener aprensión a ponderar de una manera correcta las obras, tal cual aparecen en la Sagrada Escritura. Pero desde el punto de vista de los grandes teólogos no hay ningún problema, no hay ningún problema. Nuestra postura es la de la Sagrada Escritura y se salva uno por obra. Lo que pasa es que después ha habido teólogos protestantes, no solo del ámbito evangélico, de más ámbitos, pero también evangélico. Yo me acuerdo un famosísimo predicador, Gino Gianfrancesco, evangélico, lo decía que sobre eso hay una confusión, lo decía en los protestantes, porque la salvación viene por la fe, pero decía él, el galardón viene por las obras. El premio será en la medida que tenga que ser según las obras. Bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta, aunque me voy a saltar un momento unas para ir a uno de Tarragona, porque yo a Tarragona la quiero mucho, porque allí fui a hacer mi retiro espiritual un año y he ido más veces al monasterio de Poblet, que es uno de los más bonitos del mundo. Qué bonito es el monasterio de Poblet. Qué momentos tan profundos he pasado allí. Le tengo un gran cariño, sin contar con que la provincia es preciosa y su capital una maravilla. La pude visitar cuando estaba allí don Jaume Pujol, que fue profesor mío. Así que vamos a contestar la de Tarragona. Vaya, me hace aquí varias. Bueno, vamos a empezar por la primera. Hola, padre, buenas noches desde Tarragona. Una pregunta personal desde un adolescente que tiene vocación sacerdotal. Ajá. Y está un poco pues por el tema de las reliquias.
usted en su oratorio personal, en su capilla privada, no por así decirlo, en su domicilio, en su casa, ¿cuántas reliquias de primer grado tiene? Pues mira, yo no tengo capilla personal. No tengo capilla personal. Cuando yo estaba con coronavirus y tuve que celebrar en mi casa hasta que ya se me pasó la infección, pues en una mesa grande, bueno, grande, de este tamaño, bueno, un poco más, 2 metros tendrá, pues puse un altarcito, porque yo llamé por teléfono a mi vicario general y le pregunté, mira, estoy con coronavirus, ¿puedo celebrar la misa en casa? Y el vicario general amabilísimamente me dijo, por supuesto, tienes todo mi permiso. Y mientras estuve enfermo, y solo mientras estuve enfermo, celebré la misa en mi casa, en esa mesa. Después ya nunca, ni una sola vez, he celebrado en mi casa por devoción, porque la misa se debe celebrar en lugar sagrado, en un lugar consagrado, sobre un altar que ha sido ungido, etc. Lo que pasa es que alguno pudo pensar que era una capilla porque casualmente tenía unos candelabros que yo había comprado con mi dinero para ponerlos en un determinado lugar, que al final no pude. Y me traje todas las cosas de la capilla del hospital mías para poder celebrar. Unos días antes, cuando la capilla se cerró por la cuestión del coronavirus. De manera que puede parecer que era una capilla, porque hasta tenía un mantel de altar que me había hecho una señora, y candelabros, y el cáliz mío, etc. Pero no, en realidad no era. Respecto a las reliquias, pues tengo muchas de primer orden, de primer grado, perdón, es decir, del cuerpo de los santos, porque cuando yo era un jovencísimo sacerdote, cuando yo ya vi que podía suceder que me iba a dedicar al tema del exorcismo, le pedí una carta a mi obispo para conseguir alguna reliquia en Roma. Y entonces era muy fácil, ahora ya no, pero hablo del 95, 96, no me acuerdo ahora, y cuando fui al lugar donde se conseguían las reliquias con la carta de mi obispo, le pregunté, oiga, pero ¿cuántas reliquias puedo llevarme? Y me dijo, no, las que quiera. Y entonces dudé un poco y se me ocurrió, pues voy a llevarme muchas. Y me llevé muchísimas. No me acuerdo ahora si son 30 o 40, pero además de todos los santos que quise. De primer orden, del cuerpo. Solamente es del sepulcro donde estaban las cenizas de San Agustín. De esas no tenían del cuerpo, sino de las cenizas cuando se abrió el sepulcro. Pero incluso había una que me dijo, no, padre, esta no puedo dársela. Que al final, yo mirando la lista, volviéndola a mirar, al final me dijo, venga, también de Santa Clara, de San Francisco de Asís, de Santo Tomás de Aquino, tengo de 4 papas, incluido San Pío X, del cuerpo, tengo el documento del convento donde se guardan todas las reliquias, lo tengo el documento oficial firmado y sellado, de San Juan María Vianney, de Santa Teresa del Niño Jesús, de Santa Teresa de Jesús, de San Juan de la Cruz, de una barbaridad, ahora mismo no me acuerdo de todas, pero la verdad es que me llevé un montón. Ahora ya eso no sería posible, ahora son muchísimo más estrictos con el tema de las reliquias. Todas esas reliquias las dejaré a la Iglesia, para que sean puestas a la pública devoción. Pero a mí me han servido como un modo de protección durante todos estos años, ya que dice que tiene posiblemente una cierta vocación, una posible vocación, está dudando al sacerdocio. Vamos a
dejarle que haga alguna pregunta más. Y bueno, muchísimas gracias por contestar. Vamos a ver. Hola, buenas tardes, padre. Bueno, buenas noches, perdón. Tengo varias reliquias de primer grado en casa y me gustaría saber cómo tratarlas para la veneración, pero tampoco caer en ese punto de adoración. Muchas gracias y un saludo. Sí, vamos a ver. Lo mejor que puedes hacer, si no quieres comprar un relicario, que los hay muy bonitos y no tan caros, con su pie y su marco, lo puedes poner en alguna cajita bonita de aspecto medieval y con una pequeña etiqueta o un cordoncito, aunque sea un hilo que acabe en una etiqueta con el nombre del santo. Puedes besarlas, puedes tomarlas en tus manos dentro de la cajita, puedes orar delante de ellas. Alguien dirá, pero esto no es bíblico. Totalmente bíblico, totalmente bíblico. Recordad el pasaje de un difunto en el libro de Reyes que fue echado en el sepulcro de un profeta y el muerto revivió. Recordad el pasaje de Hechos en que le pedían a Pablo ir a muchos lugares a sanar enfermos y él veía que no podía ir a todos los lugares. Y entonces Dios le inspiró que tomara unos pañuelos, los tomara en sus manos, orara sobre ellos, y esos pañuelos puestos sobre los enfermos sanaban. Están hechos de los apóstoles. Fijaos, no solamente las reliquias, como en el caso del profeta en el sepulcro que revivió el muerto que habían echado allí, sino es que allí están las reliquias de segundo grado. Las reliquias de segundo grado. Entonces, no hay ningún problema con las reliquias. La adoración es a Dios. La veneración a las reliquias. Tantos milagros se han hecho. Pero no solo con las reliquias, hasta con las imágenes sagradas. Por ejemplo, yo escuché hace años cómo los iconos de Ucrania empezaron a llorar, no uno, sino los de muchos lugares. He conocido iconos que trasudaban aceite. Santos, ahí está un santo eremita, Charbel, que está en el Líbano, y su cuerpo trasuda un óleo que recogen para ponerlo sobre los enfermos. Esta intermediación, esta acción de Dios a través de sus santos, tiene una base bíblica impresionante. Se podrá atacar a la Iglesia Católica por muchas razones, pero no por las reliquias, que si hay algo que muestra la palabra de Dios es esa intermediación. Moisés obraba las cosas a veces a través de su cayado, Por lo tanto, dejando claro que solo adoramos a Dios, la veneración a las cosas sagradas está expresamente enseñada hasta en el Antiguo Testamento, que está tan centrado en la adoración a Dios. En el Nuevo ya he dicho que en Hechos lo de los pañuelos que tocaba San Pablo. Pero es que en el Antiguo Testamento se habla de la veneración que se tiene que tener hacia los objetos que va a haber dentro de la tienda de reunión. Y a las personas los tendrás por algo sagrado porque son mis sacerdotes. Personas y cosas. ¿Por qué muere Oza cuando toca el arca santísima de la alianza? Porque no estaba autorizado a tocar algo tan sagrado. Es un modo en que se nos muestra la veneración. Ese objeto que toca no era Dios, pero se nos enseña la reverencia que hay que tener a las cosas sagradas, es decir, a las cosas que están en directa relación con Dios y a las personas. Lo dice expresamente la Biblia. Con lo cual, cuando ha habido un hombre santo que en vida ha obrado y que su cuerpo, que ha sido morada del Espíritu Santo, también sigue obrando milagros incluso después de muerto, es lógico.
Pero vamos a ver, es un hecho que en un cementerio se entierra a todo el mundo. Hay la misma humedad, todo es igual. Y cuando se entierra a un hombre muy santo, el cuerpo queda incorrupto. O sea, algo está queriendo señalar Dios de ese cuerpo. Fue la morada de un hombre santo. Ningún escrúpulo con el tema de las reliquias. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Vamos a ver. Hola, buenas tardes, padre. Soy Rosa. Me estuve haciendo esta pregunta durante varios días con respecto a la guerra. ¿Por qué un país muy católico puede llegar a tener la mayor planta de energía nuclear en su territorio si con ello podría destruir la creación del Eterno? ¿Sería lícito para un país católico tener una planta nuclear que pudiera destruir la creación? Bueno, tienes toda la razón en que la creación de Dios tenemos que respetarla, cuidarla, pero sobre eso ha habido un gran debate. En los años 60 y 70 había mucho ataque a la energía nuclear porque se la consideraba muy peligrosa. Pero hoy día hay muchos que están defendiéndola porque es una energía que consideran más limpia, no tiene efecto invernadero al no liberar gases que produzcan más calentamiento. Así que moralmente no hay ningún problema en la energía atómica, no hay ningún problema. La Iglesia en eso no entra. Esta es la típica cuestión que tienen que resolver los laicos. La Iglesia dirá que cuidemos la creación de Dios, que no contaminemos, porque es obra de Dios la naturaleza, pero si energía nuclear sí o no, eso es un asunto que los laicos deben decidir. La Iglesia no decide todo. La Iglesia solo interviene para dar guías morales en determinados aspectos. Bien, siguiente pregunta. Buenas tardes, don José Antonio Fortea. Le hablo desde Canarias y le doy gracias por este espacio. Leí una vez que usted puso que hay un error en la traducción que hace la Iglesia de un texto bíblico donde dice: amarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Usted subraya que en la versión original la expresión correcta era solo a Él servirás, y que esto tiene implicaciones en la forma en que nos llegan a los cristianos pues los mandamientos. Y mi pregunta pues es: ¿cuándo cree usted que esto puede cambiarse? ¿En manos de quién está? Si de la conferencia episcopal o de alguna otra instancia. Muchas gracias de antemano. También quiero preguntarle si este mandamiento lo da Dios solo al pueblo de Israel o a la humanidad entera. Muchas gracias. Sí, la segunda pregunta la respondo rápida. Se lo dio al pueblo de Israel sabiendo que el pueblo de Israel iba a custodiar su ley para entregarla finalmente al mundo entero a través del Mesías. Sí, efectivamente, en la traducción que se lee en las misas, se dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Cuando siempre se ha dicho que no hay problema en dar un culto adecuado, es decir, no de adoración a los santos, etc. Curiosamente, he visto traducciones protestantes en que la traducción es la correcta. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Claro, no es lo mismo. ¿Por qué tradujeron por dar culto? No tengo ni idea. O mejor dicho, sí que lo sé.
Los que lo tradujeron no estaban muy a favor de la veneración a los santos. Pero claro, no se puede cambiar el texto bíblico. Lo que diga el texto bíblico es la verdad. Y ahí se dice, y a él solo servirás. Eso sí que está dicho en infinidad de versículos de la Biblia. Yo, por ejemplo, tengo una promesa de obediencia a mi obispo, pero yo no sirvo a mi obispo. Yo sirvo a Dios a través de la obediencia a mi obispo. Pero yo no soy servidor de mi obispo. Yo no me he hecho sacerdote para ser servidor de otro hombre. Estoy para servir a Dios. Si a mí, vamos a suponer, estuviéramos sentados en una casa y hubiera un obispo al lado y me dijera, tráeme agua, le podría decir con toda verdad, tiene usted piernas, puede ir a la cocina, como me decía mi madre. Cuando le decía, mamá, agua, me decía, tienes piernas, ve tú. Pues si a mí un obispo me dijera, le podría decir con toda verdad, pues señor obispo, vaya usted mismo, que está a la misma distancia. Yo no me he hecho sacerdote para servir a ningún hombre, ni al Papa. Sirvo a Dios a través de la obediencia al obispo. Eso también en la Biblia está muy claramente descrito, cómo había presbíteros, diáconos y obispos, y cómo había una autoridad sacerdotal, una autoridad sagrada. Pero ojo, una autoridad sagrada para el ministerio, para la predicación, para el servicio de la iglesia. Se acabó. Entonces, sí, servimos a Dios. Él es nuestro Señor. Toda veneración a los santos es muy buena, nos la enseña la Biblia. No voy ahora a alargarme en pasajes. Fueron rodeados de grandísima veneración en vida porque fueron instrumentos de Dios. En eso no hay nada malo. Lo mismo que admiramos a un artista, lo mismo que admiramos a un gran científico, veneramos a un santo. Es decir, no simplemente le admiramos, sino que el respeto es un respeto sagrado, que es distinto que la mera admiración. Por eso, en el libro del Éxodo se dice que a los sacerdotes los tendrás por algo sagrado, porque son los sacerdotes de Dios. A lo sagrado se le tiene un respeto especial que llamamos veneración. Es una cuestión de palabras, no es un respeto humano, sino que es un respeto al Arca de la Alianza o al altar de bronce que había, porque es el altar de Dios, es el Arca de la Alianza de Dios, es el candelabro, la menorá de Dios, etc. Es la tienda de la reunión de Dios. Pues si eso pasa con los objetos, ¿cuánto más con las personas? Por muy santo que sea un objeto, es mucho más santa una persona. El objeto es inanimado, no tiene alma, y aún así es algo santo porque es de Dios. ¿Cuánto más un ser humano en el que habita el Espíritu Santo? ¿Cuánto más? Cuando San Juan en el Apocalipsis vio la grandeza de la santidad del ángel, él, San Juan, está en el libro del Apocalipsis, se fue a postrar y tuvo el ángel que detenerle. No, que yo soy un siervo tuyo. San Juan, allí está. Si nosotros viéramos la obra que ha hecho el Espíritu Santo en algunas almas, la admiración sería, es que algunas personas, si viéramos sus almas, están tan divinizadas por Dios que nos parecerían que es Dios en pequeño. Solo hay un Dios.
Pero es que efectivamente hay seres humanos que piensan como Dios, que sienten como Dios, que aman como Dios. Digo como comparación, no identificación. Siguen estando a una distancia infinita de Dios. Pero claro, están transformados. Cuando la Escritura describe cómo son los espíritus angélicos alrededor del trono de Dios, los describe como seres gigantescos en el Apocalipsis, los describe con las más impresionantes descripciones en el libro de Ezequiel. Dicho de otro modo, cuando un pobre hombre, pastor, entraba en el palacio del rey de Asiria, hasta los ministros del rey le parecían como reyes. Cada uno de ellos vestía y llevaba unos collares que le parecía un rey. Sin embargo, el rey todavía estaba por encima. Pues algo así nos pasa con los hombres transformados por Dios. Por eso, los 24 ancianos del Apocalipsis tienen coronas sobre sus cabezas. Y se ha dicho, solo hay un rey. El rey de Israel es uno, pero los 24 ancianos alrededor del trono del Cordero no es que parezcan reyes, es que la Biblia dice que tienen coronas de oro y están sentados sobre unos asientos que sin duda son como tronos. Por eso hay otro pasaje de la Escritura que dice, y los reyes de la tierra llevarán a ella, se refiere a la Jerusalén celeste, el oro y los tesoros de la tierra. Los reyes, los verdaderos reyes. No todos serán reyes en la Jerusalén celeste. Es verdad que hasta el menor, el último de la Jerusalén celeste, será más grandioso que un rey de la tierra. Pero algunos han merecido la corona y otros no. Por eso solo hay 24 ancianos alrededor del trono. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Buenas noches, Padre Fortea. En primer lugar, quisiera dar las gracias por sus charlas y sermones, los cuales me han parecido muy enriquecedores y de una gran profundidad espiritual. Le agradecería si pudiera hablarnos acerca de su predilección por la música de Johann Sebastian Bach, al que también considero mi compositor favorito. Que Dios le bendiga abundantemente a usted y toda su familia. Vengo de las Islas Canarias, pero vivo en Londres. Un cordial saludo. Las Islas Canarias, que yo visité con mis padres cuando tenía unos 9 o 10 años. Me parecieron unas islas muy bonitas. Pocas veces viajé con mis padres porque mis padres no solían viajar mucho, pero hicimos un viaje por Galicia y otro a las Islas Canarias. No hubo más viajes tampoco. Bien, cuando yo era un joven, de 16 años, 17 años, incluso antes, nunca me gustó el rock. El rock y todas esas músicas ligeras me aburrían, no me decía nada. Y sin embargo, aunque no tuve una formación musical, de forma espontánea, pues me gustaba Beethoven y disfrutaba escuchando la Quinta Sinfonía. La comprendía muy poco porque yo era demasiado joven y además en aquella época eso todo el mundo le gustaba el rock y cosas parecidas. Pero a mí me gustaba escuchar esas armonías. Las comprendía muy poco, pero era mucho mejor que cualquiera de esas otras músicas.
Con el tiempo fui conociendo la obra de Mozart, Tchaikovsky, fui conociendo más obras de Beethoven. Después, ya en el seminario, descubrí la música sinfónica del siglo XX, Sostakovich, la Sinfonía de los Salmos, Pedro y el Lobo, Carmina Burana. Con el tiempo, después de escuchar muchas veces esa música, fui a obras que me parecieron que tenían una mayor complejidad, pues por ejemplo la obertura de Candide de Bernstein o Rhapsody in Blue de Gershwin. Escuché a Karl Jenkins, un autor que está vivo, Nadiemus, y podría seguir la música sinfónica actual. Pero cuando descubrí a Bach, es decir, si os fijáis, fui avanzando de una música más simple, Mozart, Beethoven, siglo XX, lo último del siglo XX. Y cada vez había más complejidades, aspectos que no se le habían pasado por la cabeza a un compositor 5 generaciones antes. Se ve cómo va evolucionando la música, va experimentando, va añadiendo nuevos conceptos musicales, nuevas formas, nuevas expresiones. Es decir, hay una evolución. La evolución de la música va avanzando. Cada época agota, digámoslo así, una forma. Es como el barroco, pues el barroco se experimentó todo lo que se pudo, el barroco de los retablos, de las estatuas, se agotó toda la experimentación y se pasó a otra cosa. El neoclasicismo, pues se experimentó todo lo que se pudo y se pasó a otra cosa. Con la música pasó eso también. Pero Bach, el descubrimiento de Bach fue para mí una sorpresa. Es verdad, la música técnicamente era de una complejidad inigualable, inigualable. Pero la música parecía decir algo más que la música. Detrás de la música había espíritu. Detrás de la música, la música de Mozart, salvo el Requiem y alguna cosa más, es una música que habla de este mundo, de las realidades de este mundo, de los sentimientos de este mundo. Lo mismo Beethoven y lo mismo Prokofiev, Shostakovich, es este mundo. La música de Bach no. Usa armonías de este mundo como significante para hablarnos de otro significado. Es una forma que nos lleva a otro contenido. Quedé fascinado, quedé fascinado. Es verdad que hay obras espirituales, religiosas, a lo largo de toda la historia. Me gustan más, me gustan menos, pero Bach es otra cosa. No en todas las obras, por supuesto. Bach no siempre es Bach. Bach tenía que componer mucho además y a veces no tenía tiempo y hay obras de relleno. Pero aunque podemos percibir obras musicales llenas de espíritu, sin embargo, yo no he encontrado nada parecido a Bach. Para mí que Dios le iluminó como una forma de dar un don al mundo, su profundidad. Para mí es el más grande músico de todos los tiempos. He escuchado el Pie Jesu, famosísimo, no me acuerdo ahora qué autor inglés es, o el Dies Irae en gregoriano, o el maravilloso Dies Irae de Mozart. He escuchado muchas obras religiosas.
Hay otras obras musicales que hablan de cosas muy profundas, desde el Adagio de Albinoni, el Canon de Pachelbel, pero Bach tiene un don para hablarnos de realidades celestiales. A mí es lo que me expresa, pero a tantísimos otros oyentes de música. Lo que pasa es que Bach es complicado. Aunque la música sigue evolucionando, la complejidad de la música de Bach es especialmente intrincada. Llega un poco al máximo a la hora de poder combinar ciertas armonías. Bueno, las armonías. Es verdad que él no conocía otras cosas que después vinieron, pero él ya llega al máximo, ya la capacidad humana tiene un cierto límite. Con Bach, yo he escuchado una armonía que no es de este mundo, ¿sí? Esa es la impresión que a mí me da. Bueno, vamos a... Y sobre todo, yo cuando era muy joven, 15 años, tal, 16, pues algunas veces fui a misa a Torre Ciudad y después de la comunión ponían como música de fondo para la acción de gracias, para la conversación del alma con Jesucristo, alguna obra de órgano de Bach. Casi siempre era Bach. Era perfecta. Para hablar con Dios, para concentrarse en Dios, era perfecta. Después he escuchado muchas misas, muchas músicas en las misas, pero ya no estaba al mismo nivel. Cuando Bach nos expresa el perdón de Dios, la música de Jesús, alegría de los hombres, el gloria a Dios en los cielos. Cuando Bach le pone música, no se queda fascinado. Uno dice, nunca he escuchado una música así. He escuchado el gloria a Dios en los cielos bajo muchas músicas. Mozart le puso música, Vivaldi le puso música y después he encontrado muchas otras menores. Pero cuando le puso música Bach, es una música que verdaderamente expresa lo que expresa ese texto evangélico. Era un hombre profundamente religioso y él fue el elegido para recibir el don de llevarnos a Dios a través de la música. Bien, no me enviéis más preguntas porque no voy a poder contestar más que a unas cuantas. A ver qué hora es. Madre mía, llevamos ya una hora. Bueno, vamos a ver, venga, voy a contestar unas cuantas más. Padre, muy buenas tardes. Quería preguntarle sobre cómo podemos superar la dependencia emocional. Hay veces uno puede llegar a tener una dependencia tan fuerte hacia una persona y el solo hecho de poder separarse con esa persona causa una ansiedad muy fuerte. Entonces quería pedirle un consejo. Y también quería preguntarle si es que puede haber un matrimonio de una persona que es católica y otra persona que es atea. Sí, se permite en la Iglesia Católica el que un católico se case con una persona atea o de otra religión, siempre y cuando esa otra persona se comprometa a estar unido al cónyuge para toda la vida y serle fiel. Ese es el único compromiso que se le pide. Yo contigo para toda la vida y solo tú. Incluso un hombre ateo, si está dispuesto a ese compromiso, se puede casar con un católico. El tema que me has dicho, sí, cuando a ti te duele dejar a alguien es porque le amas. Cuando te duele es porque le amas.
Por lo tanto, ese dolor es porque ha habido amor. Ojalá tú y todos tuvierais mucho amor. Lo triste es que el otro no corresponda. Eso es lo triste, pero el amor es bueno. Lo triste es cuando uno está lleno de amor y el otro no. Pero eso no es culpa tuya. Eso es culpa del otro, que no ama suficientemente o hasta deja de amar. Por eso el amor del matrimonio tiene que ser total y no temporal. Tiene que ser incondicional para así poderse dar del todo. Y lo lógico es que el otro haga lo mismo. Si uno no se ha casado y el otro no está dispuesto, pues mejor adiós. Porque si tú sigues amando y el otro no te ama, te va a herir, se va a producir una herida. Si tú sigues amando y el otro no, solo vas a tener frustración. Porque el amor de los enamorados, el amor conyugal, es el más profundo, el más grande. Solo puede ser absoluto. Te amo mucho, 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 pero con estas condiciones. Te amo mucho, 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 pero por 3 años. No. Gracias, buscaré otro hombre. Las mujeres tienden a amar más, hay de todo. A veces el hombre ama más, a veces la mujer ama más, pero por norma general la mujer tiene más corazón, tiene más sentimiento, es más tierna, tiene más ternura. El hombre es más duro, es más... Eso no es una virtud. Eso no es una virtud. Dios no quiere que seamos piedras, nos ha puesto corazón. Por eso busca un buen hombre. Y si no lo encuentras, hay tantas mujeres que merecerían tener un hombre, pero si no lo encuentras, vuelca ese amor en Dios. Dios no te traicionará. A veces Dios permite que algunas mujeres no encuentren un hombre, o al revés, o viceversa, para que así ese amor pueda volcarse en él. Es un Dios celoso que dice, no, a ti no te voy a compartir. Vas a ser para mí. Vas a estar consagrada a mí. A la oración, a la palabra de Dios, a la adoración. Hay que controlar los pensamientos. Si uno está demasiado obsesionado con alguien, hay que aprender a no pensar en esa persona. Yo conozco a un padre que lo que ama a su hija es increíble. Qué amor tan bonito, tan grande. Pero se lo he dicho, tienes que esforzarte en no pensar todo el tiempo en tu hija, porque tienes que controlar tus pensamientos. El amor cuanto más grande sea, mejor, pero nunca cayendo en la idolatría de los sentimientos. Ninguna criatura, ni siquiera el esposo, ni siquiera el amor de tu vida, puede ocupar el lugar de Dios. Con quien hay que tener presencia de Dios, estar centrados, hablar con Él todo el día, es con Dios. No podemos estar todo el día pensando en una criatura, porque son vanas, porque son traicioneras, porque son... Nunca un ser humano nos va a dar la felicidad plena. Nos puede dar una cierta felicidad, pero no plena. Solo Dios. El ser humano al final es limitado. Aunque te ame mucho, si tú le amas muchísimo más que Él, vas a notar que tú eres ardiente y el otro te ama, pero no tanto. Si al final uno está obsesionado con el amor, el otro con toda razón le dirá, mira, te quiero, pero no de un modo obsesivo. También el amor, cuanto más haya mejor, pero siempre en el orden de Dios. Cuanto más ames a cualquier ser humano, mejor, pero siempre en el orden de Dios. No podemos idolatrar a nadie, no podemos obsesionarnos.
Pero mira, como me has caído bien y veo que tienes... se te nota en la voz un buen corazón, una segunda pregunta. Mi pregunta es, ¿cómo se puede superar una dependencia emocional hacia una persona? A veces uno puede llegar a tener una ansiedad tan fuerte por el hecho tal vez de tener una separación a alguien en la cual tú eres dependiente, y yo quisiera saber un consejo de cómo tal vez librarnos de eso. Y mi otra pregunta es, ¿se puede casar en un matrimonio? Me he equivocado y he dado otra vez, porque había 2 archivos de audio, he dado otra vez al segundo. ¿Cómo superar? Sí, ¿cómo superar? Hay mujeres casadas que han sido abandonadas por su marido, o al revés. Pero es más frecuente que la mujer se dé y el hombre sea más egoísta. ¿Cómo superarlo? Bueno, si te ha abandonado ya y no va a volver, si su decisión es definitiva, Dios permite eso para que te consagres a Él. En las cartas de San Pablo se habla de las viudas y habla cómo la casada se ocupa en las cosas del marido, pero la viuda se ocupa de las cosas de Dios. Hay mujeres abandonadas que después de haber experimentado los gozos, las alegrías de la vida matrimonial, Dios les dice, pero ahora dedícate a mí. Pues perfecto, cuando tú ibas al altar a casarte llena de alegría con tu vestido blanco, tú no lo sabías, pero Dios sí. Durante un tiempo vas a vivir como casada, después hay una segunda fase en que vas a vivir como viuda. Seguirá viviendo tu marido, pero vas a vivir como viuda. No busques arreglar tu vida, no busques ir a un segundo hombre. Es para toda la vida. Porque Jesús esto lo dijo en el Evangelio. Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre, porque si el hombre abandona a la mujer, la expone a adulterio. Fijaos, si el hombre abandona a la mujer, no dice, pues arreglo mi vida. No. Eres mujer de un solo hombre. Si te abandona, conságrate a mí. Dios será comprensivo con aquellas personas que han querido rehacer su vida, pero lo ideal es... Porque además el matrimonio tiene unas edades. Los maridos suelen abandonar a sus mujeres pasados ya unos años. Y voy a ser muy crudo en lo que voy a decir. Muchas veces, abandonan a una mujer porque la flor de su juventud ya se ha marchitado y se van con otra que es más joven. Pero se te ha pasado ya el tiempo de la primavera, no trates de recoger las migajas, vuélcate en Dios, vuélcate en Dios. Tendrás así 2 vidas, la del matrimonio con un pobre hombre, un ser humano, y la de un matrimonio espiritual con Dios para prepararte a la otra vida. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Esta es desde Bruselas, Bruselas. Padre Fortea, ¿cómo está? Bendiciones, Padre. Tengo una consulta. Durante mucho tiempo yo estuve alejada de Dios y gracias a mi Santo Padre, a Jesucristo, tuve la gracia de acercarme nuevamente a la fe. Mas, sin embargo, creo yo que todo el tiempo en el que estuve muy alejada de Dios, se encarnaron espíritus malos o malas influencias en mi vida, de las cuales me cuesta mucho despegarme, principalmente
en el ámbito de la mente, en el ámbito de las virtudes de la mente, ¿no? La memoria, la voluntad, la inteligencia. Entonces yo quería saber qué podría hacer yo para que Dios me ayude a restaurarme, ¿no? Yo por el momento rezo, gracias a mi santo Dios, tengo la costumbre, estoy teniendo la costumbre de rezar el rosario todos los días, voy a la misa todos los domingos, me confieso, pero esto desde hace muy poco, o sea, 2 meses. Pero yo sé que es un proceso, ¿no? Una lucha, pero quería comentarle para saber qué puedo hacer, porque eso me llena de desánimo también, y creo que eso me hace, es una tentación para que yo pierda la gracia, la constancia. Gracias, Padre, Dios lo bendiga por todo. Mira, la medicina que necesitas es solo una: Dios. Vuélcate en Dios, adora a Dios, habla con Él, escúchale en su palabra, lee el Evangelio y medítalo. Después tendrás las cartas de San Pablo, podrás orar con los salmos, escúchalo, adórale, sírvele, sigue sus caminos. Y entonces Dios es la medicina. Es la medicina para la mujer a la que el marido la ha abandonado. Es la medicina para el hombre que tenga influencias demoníacas, o que esté poseído, o que esté convencido de que le han hecho un maleficio. Solo Dios lo sabe. Es la solución para los vicios, es la solución para la tristeza. Dios, 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 Dios. Alguno dirá, qué simple. Pues sí, gracias a Dios es simple. Pero ¿cómo, Padre? ¿Cómo? Lee el Evangelio un ratito cada día. Escucha a Jesús. Escucha la buena nueva. Y Él te enseñará a través de parábolas, de otras enseñanzas, viendo lo que Él hizo, lo que les decía a los apóstoles. En la escucha serás transformada. A través de la fe, Dios te divinizará. Es decir, sin dejar de ser humana, cada vez te va a transformar en algo que va más allá de este mundo. De lo natural pasarás a lo sobrenatural. Dios, eso es todo. He visto que había una persona desde Nueva Zelanda. Nueva Zelanda son las antípodas de España, es decir, es justo el otro lugar del planeta. Un país muy bonito, muy bonito. Yo he oído cosas. Puerto Rico, yo tuve varios compañeros seminaristas de Puerto Rico, muy buenos. Argentina, veo que muchos argentinos me escuchan. Estos directos no van a anular las charlas. Mi idea es poner una charla sobre algún punto bíblico o teológico cada semana. Mañana espero poner uno. Desde Las Vegas. Ya sé que Las Vegas es mucho más que lo que nos enseña en la televisión. Extremadura, Venezuela, Cuzco. Yo estuve en Cuzco. Qué ciudad tan bonita. Me encanta la pintura y las iglesias de Cuzco, de verdad. Colombia, Yecla, Salta. Allí tengo un compañero mío, seminarista en Salta. Bueno, 2. Jalisco. Bueno, vamos a un par de preguntas más y ya me iré a dormir. Vamos, yo voy por orden. Querido Padre, bueno, mi pregunta, yo soy Diego de Argentina. Mi pregunta es, ¿por qué Dios permite la tentación del demonio y no permite
la tentación de los ángeles de Dios, es decir, la igualdad. ¿Por qué el mal reluce más que el bien? Bueno, querido Padre, espero que se haya entendido. Un abrazo. Sí. Bueno, realmente existe la tentación de los ángeles. Lo mismo que el demonio pone un pensamiento en mi mente, puede ser un recuerdo que me lleva a no perdonar, puede ser un razonamiento contra Dios, si pasa esto, ¿por qué existe Dios? Puede ser el deseo de algo ilícito. Él pone pensamientos. Los ángeles hacen lo mismo, pero así como el demonio decimos que ese pensamiento es una tentación, en el caso del ángel es una inspiración. ¿Por qué no oras un poco? ¿Por qué no lees la Biblia? ¿Por qué no ayudas al pobre? ¿Por qué no haces esto por Dios? Pero sí, los ángeles nos ponen inspiraciones. Tienes razón de que cuando a veces vemos el mal muy grande, decimos, es que, y Dios, y el bien, pero hay más bien que mal. Hay más amor que odio en este mundo. Lo que pasa es que no lo vemos. Solamente el amor de las madres por sus hijos. Ya solo con eso, ¿cuánto amor hay? El amor de esposos que se quieren con todo su corazón, de novios que tienen un noviazgo cristiano, pero hasta los paganos a veces están llenos del más puro amor hacia la amada y viceversa. Y eso es bueno. La naturaleza. Yo no vivo al lado de uno de los lugares más bonitos de España, no. Hay una naturaleza al lado de Alcalá sencillita. Pero hay una zona muy bonita, aunque sea sencilla, no se puede comparar con las bellezas de esa señora de Nueva Zelanda o de el Pirineo o de lugares de Salamanca preciosos, pero hay campos muy bonitos al lado de Alcalá y orilla del río muy bonito, por donde paseo a menudo. Los bosquecillos cerca de Alcalá son muy extensos y he disfrutado tanto el musgo, las setas, después en primavera las flores, el canto de los pájaros dentro de un bosque. La naturaleza es bien. La naturaleza es como esa página del Génesis, tal cual fue dicha. La naturaleza nos habla de Dios. No, hay mucho bien, pero pídele al Señor descubrirlo y cada vez verás más bien. Penúltima pregunta, vamos a ver. Hola, Padre Fortea, buenas tardes. Soy yo nuevamente. Le quería pedir, Padre, nuevamente sobre la petición al Papa Francisco por la consagración de Rusia, que también ya obispos de Ucrania la han pedido, Padre. Yo lo estimo y sé que usted es un hombre sabio y podrá saber que esta consagración no se ha realizado como la Virgen lo pidió. Incluso el propio Padre Gabriel Amor, en no una sino varias entrevistas, ha comentado que ni siquiera Juan Pablo II la realizó como la Virgen la pidió, en congregación con todos los obispos del mundo y mencionando exclusivamente a Rusia. No sé si usted conozca la opinión del Padre Gabriel Amor sobre esto mismo. Está en Facebook y en YouTube. En cualquier parte puede ver estas tipo de entrevistas o declaraciones del Padre Amor. Le rogamos, Padre Fortea, que interceda por nosotros al Papa Francisco y que le haga saber esta humilde petición de todos nosotros los laicos. Bueno, vamos a ver. Evidentemente has leído partes de la historia en Facebook o en YouTube.
La historia fue la siguiente. La Virgen pidió la consagración de Rusia por parte del Papa, con los obispos del mundo. Y primero se hizo algo parecido, pero sin mencionar a Rusia, en la época de Pío XII. Después, y Sor Lucía, la que escuchó a la Virgen en Fátima, dijo que no, que quería que se mencionase. Juan Pablo II, conocedor de esto, volvió a hacer la consagración y esta vez sí, con todos los obispos y mencionando a Rusia. Y Sor Lucía dijo que ahora sí se había cumplido. Después, en Facebook o YouTube, alguno puede decir otras cosas, pero ella dijo que se había cumplido. Además, los que conocíamos el mensaje de Fátima, pues se hizo. Se mencionó a Rusia por parte del Papa, se consagró y en unión a los obispos. O sea, ya está. Que se pueda volver a repetir, lo veo bien, lo veo bien. Pero, lo que la Virgen pidió en ese momento es un acto de fe en el poder de Dios. Dios lo puede todo. Pedid y se os dará. ¿Por qué pidió eso? Pedid y se os dará. También pedid por las naciones, no solo por personas individuales. Pero no pienso que ahora ya otra consagración a Rusia ya acabaría con todos los males de la humanidad. Es verdad que con un acto de fe muy profundo de muchas personas pueden detenerse hasta las guerras. Pero los males actuales de nuestra generación no se van a detener por una consagración. Yo mismo he animado a que se haga un gran exorcismo, un exorcismo magno sobre el mundo entero para alejar a los malos espíritus. Se puede hacer sobre países, sobre diócesis. Y cuando se pide con fe a Dios que aleje la acción del demonio, Dios escucha. Lo enseñó Jesús en el mismo Padre Nuestro cuando dijo: líbranos del mal. Podemos luchar contra el pecado, podemos luchar por no pecar, pero también podemos pedir a Dios. Pues bien, yo mismo que he pedido ese exorcismo magno, reconozco que si se hiciera no va a cambiar ya el mundo solo por hacerlo. El mundo cambiará si hay una conversión y los corazones se vuelven hacia la buena nueva de Jesucristo. ¿Significa que no es bueno consagrarse a Dios? Sí. ¿Exorcizar a los malos espíritus? Sí. ¿Pedir la intercesión de la Virgen María, de los santos? Sí. Pero el mundo, para cambiar, tiene que convertirse. Es cierto que en un momento dado, yo estoy convencido, la Virgen pidió aquello, pero ya no significa eso, ahora lo hacemos y ya todo cambia. Bien, y la última pregunta, vamos a ver. Cordial saludo, padre. Le habla Luzaida desde Colombia. Bueno, quería preguntarles si por favor nos podría comentar qué recomendaciones nos da para los próximos años, pues poder afrontar todas las situaciones que vienen. ¿Qué recomendaciones pues serían como las más adecuadas? Gracias y Dios me lo bendiga mucho y que se mejore. Una pregunta muy profunda para acabar. Muy profunda. Y me alegro de que sea esta la última pregunta. Yo sí que creo que van a venir muchas cosas en los próximos años. Hemos comenzado un tiempo de tribulación. Hay que centrarse en lo bueno
No podemos estar siempre hablando de lo negativo, de lo malo, del pecado, de cómo está la sociedad, de cómo se aleja la sociedad de la fe en Cristo. No, hay que centrarse en lo bueno, hay que no estar siempre dando vueltas a lo malo. Y cada vez va a haber más malo, en mi opinión. Después, los seguidores en Jesús tenemos que estar unidos. Tenemos que estar unidos. No podemos estar criticando, etc. Siempre generando división. Por supuesto, dentro de la Iglesia Católica debemos estar unidos, no estar con rencillas, con bandos, pues hay un orden, la jerarquía, y por encima de los pastores de pastores, el Papa. Sea como sea, es el padre de la familia. Pero este deseo de unión, de bondad, debe llegar a los hermanos que nosotros consideramos separados, los evangélicos sobre todo. Y todo aquel que quiera seguir el Evangelio, que quiera seguir a Cristo con todo su corazón, no es un enemigo nuestro. Habrá nacido como ortodoxo, como copto. Los armenios tienen su iglesia. Los armenios tienen su iglesia. Antiquísima. Fue el primer reino que se convirtió oficialmente, el reino entero, al Evangelio. Pues los protestantes, lo mismo. Tenemos que ver lo bueno de los demás. No estar siempre con un ánimo amargado, siempre viendo lo malo de los demás, siempre criticando. Y alegrémonos de lo que tenemos, porque pienso que cada vez se van a poner peor las cosas. Pero estoy seguro de que después vendrá un tiempo de paz, de fe. Después de la prueba, pienso que vienen los 1000 años del reinado de Cristo. No la parusía, pero sí el triunfo de la fe. Después de la Segunda Guerra Mundial vino un tiempo de paz. Hubo algunas guerras, claro, Vietnam, Corea, pero hubo un tiempo de paz, de prosperidad. Después de este tiempo de tribulación, que nos ocupará, quién sabe, pues 10 años o lo que Dios tenga dispuesto. Estoy convencido de que viene un tiempo de paz, de fe en Jesús. Ese sería mi consejo. Bueno, pues os voy a dejar, que ya es un poquito tarde, y me alegro de haber estado con todos vosotros. He leído por aquí cómo sois unos de un lugar, de otro. Me alegra el que estemos todos unidos aquí, aunque sea de este modo, como sacerdote y un cierto corazón de padre, cierto, porque soy poca cosa, de verdad lo digo, pero me alegra ver cómo estamos unidos. Pues nada más, que seáis buenos y os doy la bendición. Señor Dios Todopoderoso, bendícelos, ayúdalos a todos. Santos ángeles de Dios, inspiradles. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Buenas noches a todos.